茫茫线地图，不曾去宿命被召唤，守护的指引，热血翻涌着一苏醒，燃烧照亮，化作生机。任我选择。Hola, bienvenidas. No sé cuántas ya estamos, pero pues nada. Vamos a hacer este ejercicio de live en TikTok, a ver qué tal nos va y cómo la pasamos entre todas. No sé, no sé, Adri, de qué me estabas hablando, pero otra, acláramelo por favor y ya. Pues nada, bienvenidas una vez más. Este es el primer live de Caminantes Nocturnas que vamos a hacer y esperamos que la pasen bien. Lo que vamos a comentar el día de hoy son las noticias más recientes de Liu Yunin. Lo más reciente, como de 2 semanas para acá, porque si nos enfocamos en un resumen completo de todo el año, a pesar de que llevamos pocos días, sería enorme la cantidad de información. Entonces, pues no sé. Creo que sí, ya podemos empezar. Y bueno, antes que nada les queremos recordar que Liu Yunin no tiene redes sociales occidentales, no tiene Facebook, no tiene YouTube, no tiene Instagram. Lo único que él tiene es Weibo y Douyin. Y todas estas dos plataformas son chinas. Eso para que lo tengan muy consciente y no se dejen llevar por las cuentas falsas que hay por ahí. Sí, perdónenme, yo soy Ari, por si todavía no me ubican, no me conocen, pues esa soy yo, soy parte de la administración junto con Adri. Y el día de hoy vamos a tener este live, va a estar dividido en 2 partes, en algún momento voy a dar por terminado este live y va a entrar Adri en relevo para culminar con la jornada del live. Y bueno, pues nada, ahora sí, creo que ya estamos. Vamos a empezar.
vamos a hablar de los programas y las galas en las que Liu Yunin estuvo presente estas últimas 2 semanas. La primera de ella es la gala, bueno, no la gala, perdón, el programa de China's Got Talent. Tienen una imagen aquí de él durante esa presentación. Y pues espero que no hay mucha información, creo que estaba como jurado, se le ve muchas veces en esas fotos que sacaron un poco serio, la verdad, en papel, ¿no? En su papel de juez, de jurado y nada más. Ahora, déjenme ver un momentito, porque estamos conociendo también esta plataforma y estas herramientas que tiene TikTok. Entonces nos disculparán si de pronto se nos va la onda o nos tardamos mucho en mostrarles las cosas que les queremos mostrar, ¿verdad? Bueno, la siguiente gala en la que él... Bueno, les voy a pasar otra fotito de él, espero que me deje esto. Durante esa presentación en China's Got Talent. Aquí lo tienen. Como ven, muy serio, muy atento. Y aquí durante la producción, que lo están maquillando y toda la cosa. Después tenemos la grabación de la gala del Festival de Primavera de Jiangsu TV. Esta va a salir al aire el 17 de febrero, que es el primer día del año lunar. Y aquí lo tenemos durante esa presentación. Está en grabaciones. Lo vamos a ver hasta el 17 ya en forma, ¿verdad? Muy guapo en blanco. Y luego tenemos su participación en la televisión de Beijing o Beijing TV. Creo que aquí no tengo imagen, pero creo que todas la vimos, por ahí debe de estar, en rojo. Iba todo vestido de rojo. Y también tenemos unas fotos muy bonitas de Mango y de Vivian, si no mal recuerdo, en la sección de noticias del grupo, por si quieren pasar a darle una vista. Discúlpenme, por aquí perdí las fotos, o si me dan un minuto. No. Dejémoslo así, porque no lo quiero mover aquí, no me vaya yo a salir. Y bueno, luego tuvimos el ensayo de otra gala, igual para el Festival de Primavera, pero esta vez para CCTV. Y esto sí lo vamos a tener muy presentes, porque fue cuando sucedió el evento de las chicas la gente que lo estuvo acosando, digamos, con el celular y que le estaba bastante molesto. Fue durante esta presentación, estas grabaciones, más bien fue un ensayo, discúlpenme, fue un ensayo para la gala de primavera de CCTV del año del caballo de fuego. Entonces, como ven, pues sí, la verdad sí se ve un poco molesto. Y ya sabemos lo que pasó y lo que él después dijo en su live. Aquí más fotitos. Aquí sí hay muchas fotos. En lo personal me gustó mucho el abrigo. Sé que no tiene nada que ver, pero bueno, es eso. Y aquí no voy a poner muchas porque creo que ya fueron demasiadas. Y se anunció también que va a debutar en un festival de música de QQ Music, Super Big Night se llama. Y por lo que entiendo, QQ Music es algo así como Spotify también. Nos tiene también ahí. Y está asociada con Kugo Music, así que va a ser una sesión, un concierto donde van a asistir varios artistas y pues él es uno de los invitados. Se va a llevar a cabo el 29 de marzo en el Estadio Deportivo Huanglong de Hangzhou. Perdonen mi chino, pero bueno, para que estemos atentas ahí, el 29 de marzo seguro vamos a tener
información al respecto de estas actividades. Por último, con respecto a las actividades más destacadas de estas 2 semanas, pues tenemos el live en Google Music, lo podemos ver. Más al ratito Adri les dará más información respecto a este live y pues lo que sucedió durante y después de este. Se ve muy bien en azul. Y bueno, también tenemos información sobre sus dramas que siguen en emisión, a pesar, bueno, se siguen viendo, ¿verdad? Entonces tenemos en la plataforma de IGG que el drama, creo que no se va a ver, ahí está, el drama de A Dream Within a Dream de manera internacional se encuentra en el top 5, triunfando, y en China en el top 10 de los dramas más vistos del año. Así que pues le está yendo muy bien a esos 2 dramas que son pues de IGG, y si lo quieren ver, lo pueden ver en IGG. Perdónenme. Y también tenemos información de la cuenta de las estadísticas de Kuyu. Discúlpenme tantito. Tenemos aquí un problemita. Ya, disculpen. Cositas de aquí, del movimiento natural de las mascotas. Bueno, les decía que las estadísticas de Kuyu muestran como la relevancia de 2 personajes de Liu Yunin y de 2 dramas de él. El primero es Wei Xiao por The Prisoner of Beauty, y obviamente también el drama Prisoner of Beauty, y Li Xiliu y Nang Hen de A Dream Within a Dream, y el drama, por supuesto, A Dream Within a Dream. Ahora ya nada más redondeando un poco lo que ha pasado esta semana, Liu Yunin escribió en Weibo que iba a ver el drama Sudden Like con Shen Xingshu y Wang Yuan. Dijo que quería ver la química que iban a tener, así que pues esperamos que lo haya disfrutado. Ya no comentó más, pero pues ya saben, él siempre apoyando a sus compañeros y amigos de trabajo cuando salen sus dramas o sus trabajos, ¿no? Y finalmente, él en sus live ha presentado o ha prometido canciones. Una de ellas es la que hizo de Daimi. Yo creo que todos la escuchamos. No sé, supongo que sí la escucharon. Y la última canción que sacó hace un par de días fue una canción que se llama, la traducción al español, ¿No estudias? ¿Quieres limpiar heces? Más o menos, esa es la traducción. Es una canción que invita a sus seguidores a estudiar, a prepararse y a mejorar cada día. Salió porque durante su live, el más reciente, una chica comentó, o un fan, no lo sé, comentó que no quería hacer sus tareas, que prefería ver su live. Y entonces Liu pues le dio una pequeña regañida, ¿sabes? Y se animó a componer esta canción para invitar a la gente, a sus fans, a sus seguidores, a que no dejen de prepararse. Y es algo que él siempre ha mantenido durante pues, su carrera, ¿no? Siempre ha abogado porque la gente estudie y se prepare y mejore su vida. Y bueno, ahora sí, por ahí pónganos en los comentarios o si quieren en el grupo, cuál de las 2 canciones que sacó les gustó más. ¿Cuál es la que más les gustó? Ahorita, si quieren, pongo creo que se puede poner una encuesta aquí, pero ya lo veremos. Déjenme ver si puedo hacerlo antes de finalizar mi parte del live. Y igual me estoy yendo muy rápido por lo que veo.
Pero bueno, ya veremos cómo le aumentamos el tiempo para estos lives. Bueno, hay rumores. Voy a cambiar la imagen. Permítanme un momento. Otra de Liu Yunin, obviamente, pero más neutro, si quieren. No me deja. Bueno, será una de estas. Aquí, a saludar. Hay rumores, ahora sí, vamos a hablar de los rumores que hay en torno, no a él personalmente, pero sí a su trabajo. Uno de ellos es sobre un posible drama histórico que se llamaría la dinastía del norte, la dinastía Wei del norte. Es un drama histórico, ya saben, de pelucas y faldas largas. Su coprotagonista sería la actriz Yang Mi y el rodaje se presume que se empezaría en marzo de este año. Sin embargo, Liu Yunin en el live más reciente dijo que él aún no ha aceptado ningún guión y que todavía tiene cosas que hacer antes de empezar a grabar dramas. Entonces ese rumor pues podemos decir que hasta el momento es falso, pero ya saben, con Liu Yunin no se sabe porque luego no dice todo o toda la verdad en sus lives. Con respecto precisamente a los dramas, ya ha pasado antes, pero bueno, será cuestión de esperar. Él dijo que parece que es otro actor. Y el último rumor que hay es sobre el estreno del drama About Love, que se grabó en el 2023 y todavía no sale al aire. Los rumores de que probablemente se estrene el 26 de febrero, ya merito. Pero este rumor salió porque la productora, que en este caso es Tencent, publicó un póster promocional del drama, pero no ha dado más información. Y Liu Yunin dijo, porque le preguntaron en su live, que no sabe para cuándo, pero que es un buen live, que es un buen live, perdón, es un buen drama, que no es muy largo y que puede sorprender. Así que pues esperemos que sí, yo espero que ese drama salga pronto. Es el único que tenemos en espera. Mientras tanto, bueno, tenemos muchos dramas de él que ver. Y bueno, a ver qué tal. No sé, ustedes quieren sinopsis de estas historias, les podemos buscar la información. Creo que en el grupo de noticias se publicó este rumor sobre el drama de la dinastía Wei. Así que ahí creo que ahí viene un pequeño resumen o sinopsis de la trama. Y bueno, yo la leí y no me gustaría mucho porque tiene como un final trágico ahí para los protagonistas, pero el spoiler está ahí por si lo quieren ver. Y sobre About Love, pues es un... About Love pues es un drama basado en un webtoon que pueden encontrar en la plataforma o en la aplicación de webtoon, pero en su versión en inglés, solo se encuentra en inglés. Pero pues si lo quieren ver, lo encuentran como Cicada Girl, por si lo quieren buscar, lo quieren leer, a ver si se parece al protagonista de esa historia. Ustedes me dirán. Yo he leído algunos capítulos y les puedo decir que su personaje es un personaje muy bonito. Les va a gustar, yo creo que sí va a gustar. Y pues creo que nada más, eso sería por mi parte.
Ujú. Eso sería todo, si no me equivoco. Tú me dirás, Adri, si ya estamos o qué hacemos. Mm, ¿Quieren comentar algo? Podemos platicar mientras tanto. Mientras la presidenta del club me contesta, podemos platicar un poco, no sé. ¿Cómo ven? Sí que, sí le sigo o ya no. Ay, perfecto. Bueno, chicas, pues no sé. ¿Ustedes quieren ver About Love? ¿Están listas? ¿Ya tienen Tencent para verlo? O WeTV, si no me equivoco, son la misma plataforma. Díganme. Yo aquí las leo. Estoy viendo. Greta dice que lo ama como canta y cuando lo vio como actor fue cuando se hizo fan. Yo también espero que acepte una producción pronto, al menos de palabra. Ya después veremos si sí o si no. Pero tiene todavía trabajo y pues no se va a concentrar, yo creo, ahorita para grabar. Anda muy ocupado. Pero sí, ojalá que, al menos por ahí dijo, creo, en otro live, que sí está leyendo se me fue, scripts, leyendo los guiones para pues, elegir algo que sea bueno. Y entonces, no sé, mientras tanto, creo que sí va a estar en WeTV. Es que creo que Tencent y WeTV es como el nombre que le dan a la misma plataforma. Parece que sí, Laura. Parece que sí va a participar en la noche de Weibo. Salió el día de hoy en en el perfil oficial de Weibo, de Night Weibo, de Weibo Night. Bueno, ustedes entienden. este, unos dibujos de los posibles invitados o de los invitados a la noche de Weibo. No dieron nombres, pero en una de esas imágenes sale él con ese vestuario que traía en un concierto, como de conejito. Así que pues yo creo que está muy claro que es él. Es uno de los invitados. No reconocí a ninguno de los otros, pero si ustedes sí, lo pueden checar. Tenemos esa imagen dentro de las noticias de Leonin en el grupo, por si quieren checar las imágenes. Es un dibujito muy, muy lindo. Ahí. Sí, no hay por qué. No hay no sé. Saludos a Ecuador por ahí. ¿Quieren contar algo más? Ya no vi, pero ¿cuál fue la de Daimi? ¿Les gustó más la de Daimi o las dos? Para Adi las dos. Lorena. Sí, Adri, yo sé que el rojo para ti lo es todo. Sí, yo quiero un abrigo azul igual de ese tono. Me gusta mucho el azul y en el más. Sí, rojo forever. Sí, ya sé. A buen Liu Yunin. Ah, ¿sí? ¿Algo más? ¿Algo que quieran decir sobre estas noticias rápidas que acabamos de dar así? Noticiero fugaz. Estrella fugaz. A ver. Les quería compartir la... No, no me deja.
Bueno, pues no sé, algo más que quieran comentar de esta parte del live. Ahorita viene Adri para hacernos reír un ratito. Como estoy con ganas. Ya, todo. Vamos a cerrar el live ahorita, lo que llevamos. Y ahorita se vuelve a abrir luego, no nos vamos a tardar mucho. Y va a entrar Adri y les va a contar la segunda parte que tenemos de este live. Y pues nada más. Espero que lo hayan pasado bien. Le estamos aprendiendo a esto de TikTok y de los live y todas las herramientas que tiene aquí. Otro actor chino que sufrió acoso, el que agarró de las greñas. No sé si vieron ese caso. No sé si vieron el caso de ese, creo que es cantante también, chino, que pues se hartó del acoso y agarró a la chica del pelo y le aventó el celular y todo, y pues supongo que ya estaba hartísimo. No me sé el nombre Lorena, no me sé el nombre del idol. Por ahí andan circulando en un actor tranquilo. No, pues no sé pásanos el dato para checarlo. Pues lo único que queremos es que no le pase nada de eso a Liu Yunin, porque como él bien dijo, pues a veces quienes llevan las consecuencias de esas situaciones son los propios artistas, las celebridades. Bueno. Sí, ahorita viene el contexto de los lives más recientes, no todos, pero sí los más recientes con Adri, y otra información sobre Caminantes, sobre el fan club y las actividades, y no les voy a spoilear más la información que va a venir. Y pues nada, yo me voy a despedir de ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos y soportar tantito nuestra novatez en estas cosas de los lives, pero bueno. Y bueno, nada más para decirles que más o menos esta es la idea que tenemos: comentar las noticias de él, comentar los eventos que ha pasado, y pues nada, solo eso. Y vale, nos vemos. Ahorita conéctense otra vez rápidamente con Adri. Hola. Hola, Reggie. Buenas. Bueno, yo no les voy a poner fotos porque no encontré dónde. Hola, mi Reggie. Entonces vamos a darle. La próxima esperamos que podamos estar las dos, ¿sí? Porque pues en este caso sí nos tocó así por separados, porque en realidad es el TikTok, ¿no? Pues las mismas plataformas nos van diciendo qué ir haciendo. Entonces, pues toca fluir con las mismas plataformas. Nada que hacer. Entonces, esperemos que llegue al menos una cuarta persona. Y empezamos. Hola, Greta. Hello. Listo.
Ya hay 4. Hola, Lore. Entonces empiezo, chicas. Imagínense que nosotras, bueno, Ari muy juiciosamente hizo una especie de reportaje para organizar todo lo que vamos a hablar en los lives, ¿sí? Entonces, pues ella ya les habló un poco como de los datos, de los dramas, de las cosas, todo lo que vimos en el primer live, ¿sí? Pero, bueno, hoy voy a hablar un poco de Mosant y del tema de las marcas donde él estuvo como embajador. Mosant la semana pasada, o a principios de esta semana, ya no me acuerdo puntualmente la fecha, pero igualmente eso también lo dejamos dentro de las noticias diarias. Mosant etiquetó equivocadamente a la cuenta de Brasil, a la fanbase de Brasil, y pensando que Yuning tenía una cuenta personal en Instagram. Entonces, pues esta recomendación ya ustedes la saben, pero para las personas que no la saben y que en algún momento se va a generar esa, pues la idea es que esto se vea en más ocasiones, ¿no? También podamos volver a pasar la información y recordarles, chicas, Yuning no tiene cuentas occidentales. O sea, el man solamente tiene Weibo y tiene Douyin, ya. Entonces, Mosant pensó que esa cuenta de Brasil era su cuenta personal y pues muy equivocadamente los etiquetaron. Dori, Ari y nosotras dentro de las cuentas de caminantes y las cuentas de las fanbase les estuvimos diciendo como parceros, o sea, no tienen cuenta personal acá. Por favor, quítenle la etiqueta. Eso no pasó. Pero la noticia realmente, porque esto fue como un poquito de chisme ahí, la noticia realmente es que el sombrerito que el man utilizó en el último concierto que tuvo en Chengdu es de Mosant. Entonces, por eso Mosant subió como tal su outfit, ¿no? Su outfit completo es de ese patrocinio. También estuvo como embajador de Jingdong, ¿sí? Por ahí estaba haciendo mucha publicidad, vimos un video súper brutal, ese video súper brutal donde él, si van a escuchar un poquito de ruido me disculpan porque son cosas diarias, ¿sí? Ustedes entenderán. Jingdong es una marca como permítanme un segundo. Entonces, él sacó, Jingdong sacó un comercial muy bonito que está basado como en los dramas históricos y en parte de la vida de Yuning, ¿sí? Ese video me sorprendió bastante porque muchas fanbase lo subtitularon. De hecho, creo que de todos los videos que han subtitulado de Yuning, ese es el video más subtitulado a nivel global. O sea, ese día me desperté así a subtitularlo, yo muy feliz, ¿no? Y al abrir estaba un montón de subtitulaciones de muchas fanbase. No sé cómo poner musiquita, parce, pero les prometo que el próximo live vamos a estar un poco más preparadas. También fue portavoz de Kugo Music y de hecho pues estuvo en los lives, ¿no? Entonces en el live de Jingdong él tardó solamente 1 hora, estuvo como 1 horita y estuvo con Daimi. Vimos algunas cositas por ahí en el grupo también, donde él estuvo pues haciéndole publicidad al comercio de Jingdong. Y tuvimos ese meme espectacular de él con las piernas abiertas, ¿no? De eso vamos a tener también nosotras un avance. También ustedes lo van a ver. Sí, la amo y señora Daimi. Y como portavoz de Kugo también estuvo un poco en un live. En ese live también estuvo con Daimi. Últimamente no sé cómo decir eso, como que la ha integrado, ¿sí? Ha integrado a Daimi dentro de sus publicidades. Literal, la puso a velárselo de las croquetas. Y listo, esto ya lo dijo mi querida Ari. Ahora vamos al live. Del live, como ya sabían, nosotras pues no tenemos como tienen que facturar, parce, o sea, sí, total, Reggie. Esas croquetas no se pagan solas. Pero entonces, bueno, continuamos. El tema del live. Nosotras no lo podemos subtitular, es muy largo.
sí, ya les habíamos dicho. Pero Cucu, ¿no? Nuestra Cucu hizo como un recap, ¿sí? Ella siempre hace un resumen. Y en ese resumen, pues lo que pudimos ver fueron cosas como muy puntuales de lo que el man va a hacer, ¿sí? Entonces, está como streaming, no, ahora no, bueno, dio como varias generalidades de muchas cosas de las que ha hablado en estos días. Mm, dijo que ese streaming lo hacía ese día, porque va a estar muy ocupado, ese man no sabe descansar. Va a dar conciertos, dos conciertos más, y después de eso, por fin va a parar y va a descansar. ¿Mm? Tenía una sesión de fotos con una marca para el año nuevo. Eso tiene que ver con las sesiones de Jingdong y toda la promocional que él está haciendo. ¿Sí? Últimamente han sacado un montón de promocionales de Jingdong. O sea, Jingdong, lo que es Jingdong y Kugou, le han sacado mucho jugo a la imagen de Yuning. O sea, hay un montón de videos, un montón de publicidades con la imagen de él. ¿Mm? Entonces, eso también se puede ver en RedNote. Las personas que tienen RedNote y siguen estas fuentes principales de información, Juning no tiene Weibo, pero las fanbase tienen, Juning no tiene RedNote, pero las fanbase principales están en RedNote. En RedNote. Entonces, estas promocionales también van a estar en RedNote. Y ahí también pueden validar esas promocionales que yo les estoy indicando. Estableció una fecha de grabación para The Truth y Waterworld. Habló del nivel personal, que le incomoda que se siente irrespetada. O sea, todo el montón de instancias que nosotras ya sabemos. Tocó mucho el tema de los paparazzis, ¿no? Ya sabemos que no tienen que ver nada con las MUFAN. Entonces, pues generamos como una especie de alerta, chicas, de que el único contenido que nosotras vamos a generar o a apoyar es de las fanbase de los MUFANs, ¿sí? Si vemos alguna foto, algo del paparazzi o algo así, no, o sea, no se puede. Hagan TikTok de pantalla ayuda a futuros live. Ok, vamos a mirar eso. Bueno, también estuvo hablando, para hacer una película se necesita preparación como actor. O sea, estas partes ustedes ya la leyeron dentro del resumen que hizo Cucu, ¿sí? Lo importante y que quiero aclarar y decir también o manifestar en este live es que él, pues, ha opinado un poco más de la cuenta, porque ustedes saben que él es muy directo y no tiene razón de ser al momento de opinar, ¿sí? Ha opinado más de la cuenta y pues las MUFAN están preocupadas por eso. Pero pues yo digo, parce, si China se pone complicada, pues está la tabla. Se pueden ir a pegarse una vueltica por acá. Y como tal, pues eso sería como tal el resumen del live. Ahora, en cuanto a las actividades de nosotras, se publicó pues el video recopilatorio de las actividades por su cumpleaños. ¿Por qué nos tardamos tanto? Hubieron muchas cosas en el camino. Teníamos que acomodar la fanbase, terminar las páginas, encriptar todo, o sea, todo fue una cosa de tiempos. Y pues finalmente quien editó el video, que fue Dori, quedó súper bien, era en edición de video, súper bien. Generamos la traducción y todo, pero pues en RedNote también nos queremos mover, ¿sí? Entonces les hacemos la bienvenida a que se unan a RedNote y busquen la comunidad. La comunidad no aparece como Caminantes Nocturnas en español, ¿sí? En RedNote y las cuentas que nosotras vayamos a manejar en China, lo ideal es que nosotras lo podamos manejar con los nombres chinos, ¿sí? Pero nos pueden buscar a través de nuestro usuario. Entonces, el usuario que tenemos allí es @caminoclinfan, ¿sí? Igual eso los pasamos por todo lado, está en el blog, están los ID, están los QR, o sea, por cualquier instancia que ustedes deseen buscar información de nosotras, tanto en China como en Latam, está. Este video es importante que se comparta en todas las plataformas, especialmente en Twitter. Twitter es la plataforma que nosotras tenemos muy parecida a Weibo. O sea,
haciendo como el énfasis de qué aplicaciones se parecen de acá a las de allá, pues Twitter es como Weibo, ¿sí? Entonces, Weibo y Twitter dan la posibilidad de que ustedes puedan llegar a más personas, pero ese contenido sí debe ser bajo la red global de la comunidad, ¿sí? Entonces, esto es trabajo comunitario. Twitter es importantísimo y especialmente ese video, que todas podamos generar algo en ese video, ¿sí? Porque ahí está etiquetada la fanbase principal. Estos videos también están publicados en Bilibili, en Dailymotion. Hay dos Bilibili, un Bilibili que es TV, que pues es como para la parte fuera de China, y el Bilibili de China. La trivia también se generó la publicación, y hubo una pregunta que yo les hice a ustedes por ahí en algún momento, que ¿por qué era su artista favorito? Esa pregunta también va a aparecer subtitulada en chino, porque no la vamos a manejar acá. Entonces, en Latam, pues, propagación del Lean, pero China es, el contenido de nosotras va a ser un poco más especial. Y la actualización del blog, ya está todo. En el blog ya aparece todo, o sea, todo. Quién es Nick, cuándo empezó, quién es Mother Brothers. De hecho, hay un video de apoyo que hizo Cucu hace un montón de tiempo, creo. Porque pues ella lleva mucho tiempo en esto. Entonces, ese contenido también está ahí. Como apoyando el contenido que nosotras estamos generando actual. La idea es que todo eso se actualice, porque hay mucha información de Lean muy desactualizada. Entonces, nuestro movimiento no ha sido generar en masa mucho contenido, pero sí ha sido como organizar el contenido que está. Y lo organizamos a través de nuestras plataformas. Se retoman las funciones de Prisioneros de la Belleza. Van a ser todos los viernes, como ya habíamos hablado. Todos los viernes vamos a ver 5 capítulos, ¿listo? Entonces, para que estén pendientes, para que podamos todas ingresar a las salas, siempre van a ser 5 capítulos, ¿sí? No los vamos a extender más, porque pues algunas no pueden, algunas tienen que trabajar al otro día, o tenemos que trabajar al otro día, porque pues generalmente yo trabajo los sábados. Entonces también como por temas de irse un poco más suave y no irnos tan metidas de pronto en los horarios de las demás, lo ideal es que lo hagamos suavemente, ¿sí? Pero pues esa función y esa función va a estar todos los viernes. O sea, ya es algo que vamos a hacer siempre. Entonces, ¿qué vas a hacer el viernes? Ir a ver series de Liu Junin con el fan club de Liu Junin. Y pues ya, listo. O sea, este live salió súper rápido. También podrías ver películas de él. Sí. O sea, si encontramos dónde ver las películas de él, claro. O sea, imagínense. Les voy a comentar así como por encimita. Los días que yo estaba haciendo el blog, yo me di cuenta del contenido de todas las fanbase que están ahorita con nosotras dentro de Caminantes Nocturnas. Hay una fanbase que tiene una antigüedad considerable, y esa antigüedad considerable es Gabriel. Si ustedes entran al perfil de Gabriel, parceras, ustedes van a encontrar una cantidad de videos súper antiguos, y es la única persona que tiene un video largo de esa película Class 9... ¿9 qué? 956, 52. Dismonda, o sea, es la única persona que tiene un video súper largo de eso. O sea, el día que con Ari lo vimos fue como, wow. Claro, y las demás dramas. La idea es que todas veamos todos los dramas, ¿saben? O sea, estas maratones es para aprovecharlas entre nosotras. Y pues tenerlas así de plan de viernes, relajadas. Y pues ya, eso les cuento, chicas. Ya para el cierre, este live fue súper rápido. O sea, tanto el de ella como el mío fue rapidísimo.
Peluqueando calvos, dicen acá en Bogotá y en Colombia. Entonces, la invitación es a seguir los canales de difusión del fan club, ¿sí? Nosotras tenemos bastantes canales. Entonces, por favor, sigan los canales. Denle movimiento a la información. Nosotras no solo posteamos información de nosotras, estamos también ayudando a compartir información de las otras fanbase, porque es que todas somos... Eso es de aquí para allá, de aquí para allá, ¿sí? La idea de todo esto es que todas nosotras generemos cookies en masa y esas cookies en masa se expandan, porque entonces, ¿sí? O sea, esa es la única manera y la única herramienta que todas tenemos porque todas estamos re lejos. Y tenemos TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube y pues las chicas, los sponsors, Cucu, Gabriel, Reggie, Reggie, Lynn, está Nink 817, que Nink 817 es nueva. Y creo que me falta una persona. No sé. Si alguien me falta, discúlpenme, pero somos hartas. Entonces hay harto contenido, chicas. O sea, a mí me gustaría que así como se comparte información de otras fanbase que no son el idioma de nosotras, tuviéramos nosotras la calidad del idioma que tenemos nosotras en esos compartires. Entonces, eso es importante, ¿sí? Porque hay fanbase que no... Fanbase de Filipinas y tienen compartires de acá. Y está el mismo contenido acá subtitulado en español. Entonces, chicas, o sea, es para mover el contenido entre todas. Y... créense una cuenta de Rednote, las que puedan, y nos vemos en Rednote. En Rednote tenemos otro tipo de como de información, otro tipo de reglas, sí, porque pues obviamente nos toca con el tema de China, pero en Rednote también fluye bien el contenido. Estamos empezando, entonces pues lo poco que ha fluido muy bien. Y por lo menos ya los mufans saben que nosotras existimos. Por lo menos un pequeño sector de mufans. Como unos 50 por ahí. Pero ya saben. Entonces, ya. Rave es mañana, ¿sí? Estar pendientes de la información que vaya a subir Ari, de esa parte de los eventos. Y listo, mis niñas. Rednote no nos deja. Ok, Rednote, bueno, la vaina es que Rednote también necesita como la verificación, ¿sí? Entonces, si se pudo verificar la cuenta con nombre real, pues va a funcionar. Y eso es China, maricas. O sea, eso es China. China es verificación con nombres reales. Entonces, si es posible que nosotras podamos generar la verificación con nombres reales, genial. Si no es posible, no pasa nada. Por lo menos que a ustedes les deje dar like, eso ya es ganancia, ¿sí? Si la cuenta no les deja dar like, bueno, está bien, no pasa nada. Pero sí, intentemos. Sería bonito que todas nos podamos embarcar en Rednote. Y bueno, este es el primer live. Vendrán mejores y vendrán otros donde estemos nosotras dos juntas, e incluso más personas, ¿sí? Porque pues la idea también sería generar un invitadillo por ahí, ideas que tenemos. Entonces, chicas, terminamos. Muchas gracias a las que se conectaron, a las que nos vieron. Este live vamos a tratar de subirlo también en YouTube para las que no lo vieron. Y listo, eso fue todo. Descansen, juiciosas. Puedes abrir ventanitas. ¿Cuáles ventanitas? Lynn, ¿vos de qué me hablas? A ver, ¿dónde está la ventanita? No veo. Lynn, tienes que enseñarnos. Tienes que enseñarme. Chao, chicas. Gracias.